conversación de cada semana sobre familia, formación, educación, acoso escolar, en fin, siempre con el respaldo de la gente de Secodap. Y el tema planteado el día de hoy es cómo podemos padres, representantes también, preparar a nuestros hijos para el regreso a clases que ya es, bueno, inminente. Estamos a 19 de septiembre, comenzarán las clases el próximo día 3 de octubre. Ese es nuestro tema hoy con la gente de Secodap. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y hoy con muchísimo gusto conversando con Abel Saraiva. Él es, como saben, psicólogo, psicoanalista, defensor de los derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de Secodap. Abel, qué gusto saludarte. Igualmente, Román, buenos días. Buen día. Abel, ¿qué debemos tener los padres en consideración, en cuenta, cuando estamos a eso? 2 semanas prácticamente del reinicio de clases, luego de un tiempo de descanso, ojo, luego de 2 años de pandemia y contando porque todavía no ha terminado. ¿Qué considerar? Bueno, lo primero que creo que hay que considerar en este momento es la idea de las rutinas, ¿ok? Claro. Nos preparamos para el inicio de un año escolar y esta preparación no se puede hacer, o no se debe, mejor dicho, hacer faltando un día, ¿sí? No es un asunto para el domingo del día antes de comenzar clases, porque nos vamos a enfrentar, bueno, pues con un monto considerable de fricción. Creo que estamos justo en ese punto en el que debemos comenzar a trabajar en las rutinas, porque fíjate que las rutinas, Román, se deciden un buen día. Tú un buen día decides voy a incorporar tal hábito o voy a empezar a hacer tal cosa, pero no se instalan de un día para otro. Pongo el ejemplo, acostarse temprano para poder levantarse temprano. Esto es algo que con los niños hay que ir ensayando al menos una semana antes del inicio de las clases, de manera que podamos ir limando las asperezas y que ese inicio no esté marcado por un niño que no ha podido dormir bien, que amanece trasnochado, que ya llega pues predispuesto a lo que va a ser siempre un inicio que es complejo, porque por más que un niño esté emocionado o animado por el inicio de las clases, el reencontrarse con otros niños y todo lo que esto significa, pues demanda energía, demanda disposición y justamente la idea es que lleguemos lo mejor preparados posible. Claro. Ahora, en esa rutina de la que hablas, son varias las consideraciones que también hay que hacer. Es decir, hay que retomar una rutina de sueño bastante más acorde con el reinicio de clases. En eso de la rutina, alguna lectura que probablemente hayan asignado los maestros antes del fin de las actividades. Aunque no lo hayan mandado, bueno, bien vale la pena a lo mejor algún repaso, ¿no? También. Sí, por supuesto, hay que ir calentando motores, por decirlo de alguna manera, y esto demanda, bueno, que nosotros podamos ir dedicando algunos minutos de la jornada para volver a leer, para volver a revisar en qué quedamos. Ojo, cuidado con que volvamos esta última semana o estas últimas semanas de vacaciones de los niños, una cosa ya igual o muy parecida a lo que van a vivir en casa. Hay que dejarlos también disfrutar estos últimos días, pero entendiendo que valdría la pena al menos incorporar unos 45 minutos diarios como para ver Ok. en qué quedamos. Yo creo que es una práctica saludable. Es importante ir haciendo una desintoxicación del tema de las pantallas, sobre todo en la noche, muy Ujú. importante para favorecer los procesos de sueño y sobre todo, Román, porque además cada familia tiene distintas rutinas, entender que la idea central acá es el proceso. O sea, si yo comienzo, no puedo pretender ver que al día siguiente de que yo tomo la decisión de incorporar una nueva rutina, incluso si no la tuvimos el año pasado, yo tengo que ir viendo el progreso contra el día anterior, no la idea de si lo logré o no lo logré de inmediato, porque esto genera muchísima frustración en los papás. Y ojo, Mm. yo creo que hay que ir también dando espacio para hablar sobre lo que significa para los niños volver, ¿no? Porque tenemos la idea de la emoción, por Sí. ejemplo, uno piensa en volver a clase y yo tengo el recuerdo del olor a útiles, de los colores, de los libros, Cartuchera. ¿no? Cartuchera, esta experiencia, pero también volver a la escuela puede dar miedo, puede Sí, generar ansiedad, puede generar alegría y sí. esta combinación de sentimientos es algo de lo que hay que hablar. Claro, y qué interesante eso que dices, porque
A ver, algunos se pueden enfrentar a un nuevo salón, se me ocurre, algunos se puede enfrentar a un nuevo colegio, alguno incluso se ha podido hasta mudar, se estará enfrentando hasta una nueva ciudad y esos cambios obviamente generan turbulencia. Eso por una parte. Luego, el acoso, si es que había un niño que era víctima del acoso, el acoso no desaparece. En el mejor de los casos, a lo mejor estuvo de vacaciones si es que no migró a la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que si llegamos a percibir, y sería bueno indagarlo aunque no lo percibamos, que hay temor de regresar, si mi hija, si alguna de mis hijas tuviera miedo a regresar, oye, a mí me interesaría muchísimo eso, indagar, creerle, hacerla sentir respaldada, ¿no? Totalmente. Mira, es importante ver dos cosas. Es normal que pueda existir algo de miedo, sin duda, porque además, sobre todo, conforme los niños van avanzando hacia la pubertad y hacia la adolescencia, es habitual que exista la preocupación de, bueno, ¿cómo van a estar sin mis amigos si no nos hemos visto en vacaciones? Porque además en esta etapa pasa con frecuencia que un día ves a dos niños que son amigos, que la han pasado muy bien y de repente la semana siguiente se encuentran y no se saludan. Sí, y es normal que exista algo de ansiedad con respecto a esto. Ahora, si este miedo es muy intenso, si vemos que es un miedo que es capaz de interferir en los hábitos de sueño, que genera mayor aprehensión, entonces, como bien lo dices, es importante indagar porque a lo mejor nos damos cuenta a estas alturas que algo ha sucedido el año escolar anterior de lo que nosotros no nos enteramos. Y esto hay que estar bien atentos porque, tal como dices, el acoso escolar no suele tomar vacaciones, suele, en tal caso, transformarse, suele incluso camuflajearse, pero está allí. Ahora, importante, incluso más allá del acoso escolar, que sabemos que es un tema que durante el año pasado escolar generó muchísimo revuelo, es entender que, sobre todo, este mensaje para los padres que están trayendo a sus hijos al inicio del preescolar, me parece clave recordar que esto se parece mucho al funeral de Estado de la reina, a una cumbre de jefes de Estado, porque vamos a ver que los niños vienen de casa siendo de alguna manera jefes de Estado, emperadores, reyes, reinas, tratados pues como el centro de las dinámicas de muchas familias, y el inicio de la escolaridad, incluso en lo que podemos hablar del preescolar, suele ser un momento de mucha tensión. ¿Por qué? Porque imagínate 20 niños, Román, que son el centro del universo en sus casas, 20 soles con su propia gravedad, que se van a encontrar, y por más que las maestras sean maravillosas, van a haber mordiscos, van a haber diferencias, van a haber momentos de fricción, y sobre todo viniendo de 2 años de pandemia. Entonces creo que es muy importante entender que el inicio del año escolar siempre es un proceso de fricción que debemos superar en compañía de los maestros, estando muy pendientes y generando las condiciones ideales para poder arrancar. Ahora, ¿cómo logro, y con esto vamos cerrando, es Abel Saraiva quien nos acompaña, cómo logro todo esto, ese retomar la rutina, ese coquetear con el regreso a clase, pero bajando las expectativas, es decir, no generando una ansiedad adicional a lo que ya pueden estar sintiendo nuestros hijos, ¿qué? A través del juego, por ejemplo. El juego es una herramienta maravillosa, Román, y sobre todo creo que hay que abrir espacios. El juego nos permite conectar, conversar y representar, nos puede permitir a los adultos visualizar este proceso y ayudar a los niños, pero si nuestros chamos están un poco más grandes, también podemos preguntarles abiertamente cómo se imaginan que va a ser ese regreso a clases, cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, y qué creen que necesitan para lograrlo, ¿no? Porque yo creo que justo es sano mirar qué deseamos, pero es muy importante ver qué traemos y qué nos hace falta para que nosotros como familia podamos generar un proceso en el cual ayudemos a nuestros hijos a enfrentar sus miedos a partir de sus recursos y sus capacidades, y sobre todo a que puedan alcanzar sus metas en este año escolar que comienza. Claro. Abel, te mando un gran abrazo, ¿eh? Igualmente, Román. Un fuerte Gracias abrazo. por atendernos. Gracias por atendernos. Abel Saraiva. Abel Saraiva es psicólogo, es psicoanalista, es defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Son las